Muy buenos días, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria en la cual vamos a dar a conocer las actividades que se han programado con motivo del Día Internacional de la Salud, que es el día 7 de abril. Y para ello pues, me acompañan a Antonio Jesús Moreno, director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Infanta Margarita. Antonio participará en una charla y está aquí también en representación del Hospital Infanta Margarita. Pilar Esteo, enfermera gestora de casos del Centro de Salud, y Vicky, directora del Centro de Participación Activa de Mayores de nuestra localidad. El que hoy estemos aquí representantes de varias instituciones, yo lo definiría en una frase, y es todos juntos por la salud. Todos juntos trabajando en red para que los ciudadanos dispongan de recursos y herramientas en temas de prevención y promoción de la salud, aunando esfuerzos y concienciando que unos hábitos saludables día a día son un factor de protección y prevención frente a enfermedades. Y aunque en ello trabajamos los 365 días del año, en este día donde se conmemora el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, es un día para reflexionar y para invitar a todas las personas a prestar una atención especial a su forma de vida. Con el lema Cabra por la Salud, Semana Saludable, hemos preparado durante una semana del 3 al 8 de abril una serie de actividades que ahora explicaremos y donde van enfocadas a tres transversales necesarios para el bienestar personal: el emocional, la alimentación saludable y el deporte. Yo voy a desarrollar el programa, pero después le daré paso a cada una de las personas que me acompañan y explicarán con más detalle pues, cada una de las actividades en las que participa su centro. El día 3, lunes, comenzaremos con una charla en la que cada año enfocamos el tema elegido por la Organización Mundial de la Salud, y este año es la depresión, una enfermedad que afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales de todos los países. Y bueno, yo la primera persona que se me vino a la cabeza para tratar este tema pues es Antonio, un gran profesional, psiquiatra, y que para él su trabajo es vocación y además pues, es una persona conocida y querida en nuestro pueblo. La charla se llamaría Acercándonos a la depresión, la enfermedad del siglo XXI, el día 3 de abril a las 7:30 en la Casa de la Juventud, y en ella pues, intervendrán también otros profesionales del Hospital de Día de Salud Mental, Antonio José Sánchez, psicólogo, y Gemma María Castro, enfermera, y terminaremos con un taller de mindfulness. Algo a resaltar que en esta charla pues, tendremos la oportunidad de compartir la experiencia de una persona que sabe muy bien lo que es sufrir esta enfermedad. El día 4, y en colaboración con el Centro de Participación Activa de Mayores, habrá un desayuno saludable en el centro para después disfrutar de un taller de yoga en el Paseo Alcántara Romero. Eso sería a partir de las 10 de la mañana para tener previsión del desayuno. Todo aquel que quiera participar deberá inscribirse en el Centro de Participación Activa. El día 6, en el Centro de Salud, pues se celebrarán unas jornadas de puertas abiertas para todo aquel ciudadano que quiera conocer de cerca su centro de salud y los recursos de los que dispone. Y bueno, y el día 7 llegamos al Día Mundial de la Salud por cuarto año consecutivo. En la parte trasera del ayuntamiento celebraremos la cuarta muestra de asociaciones y entidades locales. Un encuentro de convivencia con las asociaciones de salud y, por supuesto, una labor informativa de todo el trabajo que realizan dentro de ellas. Una manera pues, de visualizar y reconocer la gran labor que desarrollan en nuestra sociedad, siendo una pieza muy importante tanto para las instituciones como para el sistema sanitario. Habrá stand informativos de cada asociación, una degustación de fruta, y en dicha muestra pues, contaremos también con la colaboración un año más del Centro de Salud, y profesionales de dicho centro estarán durante toda la mañana en un control de medición de tensión y glucemia para todo aquel que quiera acercarse. Y bueno, a las cuales pues quiero darle las gracias por su inestimable y continua colaboración con este ayuntamiento, y en concreto pues, con la Delegación de Salud para todo aquello que se le solicita. Ese mismo día, desde el Hospital Infanta Margarita y en las instalaciones del centro, habrá mesas informativas y talleres tanto para los usuarios del centro como para los trabajadores y profesionales que allí realizan su labor. Y el día 8, sábado, llega el deporte.
y junto al Club Neoactivo se ha organizado una ruta senderista que le hemos llamado En Marcha por tu Salud, que ya la presenté en su momento y tengo que decir que se ha completado las inscripciones y que ha sido todo un éxito, y seguramente pues pasaremos una mañana de convivencia unida al deporte. Y ahora pues le voy a pasar la palabra a Antonio Aguilar y a Vicky. Son partícipes también de todo esto que he contado y gracias a su colaboración este año se ha diseñado un programa bastante completo, pero no sin antes animar a todos nuestros paisanos que participen y nos acompañen a estas actividades donde enfocamos los hábitos saludables como algo cotidiano en nuestro día a día, algo muy simple pero muy valioso para nuestro bienestar. Le voy a pasar la palabra a Antonio para que desarrolle un poquito la actividad que se va a realizar en la Casa de la Juventud. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias Carmen por tu palabra y por tu amabilidad. Gracias que extiendo al Ayuntamiento de Cabra por su predisposición y su colaboración en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud, ¿no? En nuestro caso con el ámbito de la salud mental, en lo que el Ayuntamiento de Cabra es siempre un elemento clave a nivel participativo y colaborativo en cuantas instancias le solicitamos. Estamos aquí los representantes del ámbito de la salud, Pilar, Estreno y yo, y bueno, un agradecimiento que extendemos en nombre de la Dirección de Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de la Sur de Córdoba. Como bien decía Carmen, la colaboración de todas las instancias, de todos los agentes, todos los sectores implicados en la atención a los ciudadanos, a las personas, pues es la clave para que podamos tener una atención de calidad en el ámbito sociosanitario a las personas. La OMS ha decidido que el tema a tratar en este 2017 será la depresión, y no es casualidad. Probablemente se convierte en el principal problema de salud pública en este siglo. Tiene que ver con la incidencia de la enfermedad, con la cantidad de casos acumulados, pero también tiene que ver con la problemática añadida a la depresión. La enfermedad es una enfermedad que genera muchísimo malestar a quien lo padece y que genera una serie de costes, no solo me refiero a económicos, sino costes en salud, costes en recursos tremendos a cualquier sistema sanitario público. Entonces es razonable que la OMS, que hace unos años ya decidió que podíamos llamar la depresión la enfermedad del siglo XXI, que es el título que le hemos querido dar a la actividad que vamos a organizar el día 3, pues haya decidido que en 2017 hablemos de depresión, sea el lema que utilicemos para el Día Mundial de la Salud. Entonces, cuando el Ayuntamiento me solicitó la participación, por supuesto siempre estamos dispuestos a colaborar con esta casa, de la cual yo también soy partícipe como ciudadano de Cabra, y planteamos una actividad que yo espero que sea de interés para la ciudadanía de Cabra, porque vamos a intentar incidir a lo mejor en aspectos en los que no siempre se suele aludir. Generalmente cuando se hace algún tipo de ponencia o actividad formativa se suele incidir en aspectos que tienen que ver con el diagnóstico, con el tratamiento, cosas que quizás sean más habituales, pero vamos a intentar hablar más de aspectos quizás menos conocidos, pero que tienen una importancia fundamental, como son, como también decía Carmen, aspectos que tienen que ver con la promoción y con la prevención de la salud, en este caso de la depresión. Y vamos a hacerlo de una manera, queremos hacerlo de una manera muy participativa, ¿no? Nosotros nos sentimos un equipo, no va a ser un monólogo, no va a ser una participación exclusiva por mi parte, sino que venimos un equipo de profesionales. Me acompaña Antonio José Sánchez Guarnido, que aparte de ser el psicólogo clínico, el profesor de la Universidad de Córdoba y el coordinador de nuestro hospital de día. Me acompaña también Gemma María Castro Ortiz, que es una de las enfermeras que trabaja en nuestro hospital de día. O sea, venimos todos en bloque y vamos a tener la participación, que siempre es extraordinariamente rica, de una persona que en primera persona, a la redundancia, va a contar su experiencia al haber padecido una depresión. El 20% de la población va a padecer una depresión a lo largo de su vida, va a tener criterios compatibles con un diagnóstico de depresión. Eso implica que aproximadamente 350 millones de ciudadanos del planeta van a tener una depresión a lo largo de su vida, una enfermedad terriblemente prevalente que genera una discapacidad terrible a quien la padece. Bien, vamos a trabajar muchos aspectos de depresión, vamos a ser muchas personas diferentes, vamos a participar 4 personas, pero no solo vamos a participar 4 personas, sino que todo el que venga a la Casa de Juventud el próximo día 3 de abril a las 7:30 va a participar también.
vamos a acercarnos a la depresión, como digo, sobre todo aspectos de prevención y promoción, y lo vamos a hacer de una manera práctica. Entonces, quien tenga bien pasar un ratito de la tarde con nosotros, yo le invito a que se venga en ropa cómoda, calzado que no apriete mucho y con ganas de pasar un rato incluso menos, porque vamos a acercarnos a esos aspectos de prevención y promoción desde la experimentación del mindfulness, que es una forma de meditación y una forma de experimentación de relajación que tiene mucho que ver con esos aspectos de prevención y de promoción, y lo vamos a experimentar mismo. O sea, vamos a hacer una pequeña experiencia práctica de mindfulness con todos los que nos acompañen, y obviamente pues eso exige que la gente no venga muy peripuesta, sino con ropa cómoda, calzado cómodo, para poder hacer una pequeña experiencia de mindfulness. Quiero decir, va a ser un rato de divulgación, de compartir experiencias, incluso en primera persona, y también de poder trabajar de una manera práctica y quizás incluso amena, ¿no? Así lo hemos hecho con esa intención y con cariño incluso, no sé, que sea útil y que sea interesante para quien nos quiera acompañar. Quiero aprovechar también para recordaros que, como bien decía Carmen, en el día 7, que es justo el Día Mundial de la Salud, en el hospital desarrollaremos mesas informativas, y una de ellas también va en relación a aspectos sobre la depresión, que es exactamente el tema que decide la OMS, que bueno, enarbola un poco el Día Mundial de la Salud en este año 2016. Reiterar el agradecimiento a todos los que apostáis por trabajar de la salud desde diferentes prismas, diferentes perspectivas, y ponernos como siempre a disposición de todo aquella que quiera trabajar en todo lo que tenga que ver con la salud de la ciudadanía. Buenos días, me toca explicar un poquito la parte que vamos a realizar desde el centro de salud. Yo, igual que Antonio, puedo dar las gracias porque siempre que nosotros los necesitamos los tenemos, y ellos pues también nos tienen a nosotros para promover la salud desde cualquier ámbito. El jueves pensamos que qué podíamos hacer del centro de salud, y ya que la atención primaria es la puerta de entrada de todos los usuarios al sistema de salud, ya que los enfermeros, los médicos de primaria somos los que entramos en las casas y en los domicilios de los pacientes, pues se nos ocurrió la idea contraria, de abrir también nuestra casa a todos los usuarios. Hacer una jornada de puertas abiertas resulta un poco chocante decir, pero bueno, si la gente está acostumbrada a ir al centro de salud y aquello está abierto para todos. Pero realmente no solamente queremos que vayan las personas que están enfermas. La atención primaria es un proveedor de salud, no solamente para tratar la enfermedad. Entonces queremos que toda aquella persona sana, grupos, colectivos, pues encuentren también todo lo que promocionamos de salud desde el centro de salud, por eso tienen ese nombre. Vamos a estar todos los profesionales dispuestos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que es el horario normal de atención nuestro, luego ya el servicio de urgencia, pero como estamos ubicados todos en el mismo recinto, se van a abrir las puertas para todo aquel que quiera consultar, ver las instalaciones, ver las distintas consultas, ver qué programas se realizan, dónde se realizan, con qué tecnología o qué materiales tenemos para ello. Los profesionales que estamos allí implicados nos conocen a la mayoría, pero a lo mejor a otros no nos ponen tampoco la cara o el nombre. Y bueno, se abre a colectivos, se abre a quien quiera venir, vamos a estar a su disposición recepcionándolo y nada, preguntando todo lo que quieran saber sobre el centro de salud. Y luego ya el viernes, pues sí, como en años anteriores, desde que empezamos con el Plan Local de Acción de Salud, los 4 años que ha comentado Carmen, desde el primer plan, pues se fomenta la salud siempre que es el Día Internacional de la Salud. Y participamos, pues bueno, con los recursos que tenemos didácticos y con profesionales que se ponen a disposición de todo aquel que se quiera llegar a la mesa para un control de constantes de lo más rutinario, pero también de lo más efectivo, porque se captan muchas personas que no conocen que son diabéticas y con un análisis aleatorio que hacemos en el momento, pues bueno, o quien quiera consultar su tensión, la pulsiometría, en fin, a disposición de ellos siempre con las herramientas y con los recursos que tenemos, los humanos y los materiales en mayor o menor medida. Dar las gracias y saber que siempre estamos para colaborar en lo que haga falta, pues con todos estos profesionales, ya no solamente con el Ayuntamiento de Caula, que nos abre esa puerta a todos los ciudadanos, sino con el Centro de Participación Activa de Mayores. Tenemos también
una relación muy grande para cualquier actividad de salud y bueno, pues con el hospital, con el área sanitaria, somos ya una familia, somos uno, no somos, por mi parte, pues nada más. Buenos días. También dar las gracias al Ayuntamiento por contar con nosotros para esta Semana de la Salud. En el Centro de Participación Activa, para los que nos conozcan, el antiguo hogar de pensionistas, porque si no la gente no se sitúa, vamos a tener una actividad de desayuno saludable que sirva de convivencia también para todas las personas que van a participar en la actividad, y después pasaremos al paseo Alcalá Romero, y allí vamos a hacer una actividad de yoga. Está a cargo de Marta, que es una monitora que trabaja con nosotros en nuestros talleres, y también aquí lo conoce mucha gente porque también está en el patronato de aquí de Cabra, y está abierta a todo, aparte de los socios del centro, también a todos los ciudadanos de Cabra que quieran participar. Es necesario que se inscriban allí en el centro de nuestro para tener un poco control de las personas que van a participar. Y bueno, ya el que no sea socio, pues ya que conozca el centro, ya le explicaré, explicar también para que lo sepan, que para ser socio del centro tienen que tener 60 años y da igual que trabajen, que no trabajen, da igual. Y que sean residentes de Cabra, y todas las actividades que realizamos allí en el centro son gratuitas, tanto hacerse socio como las actividades de talleres que ahora empezamos después de Semana Santa otra vez, y todas van encaminadas a la prevención de la dependencia. Entonces, hombre, que es importante que la gente participe. Y nada más, por mi parte, que quiera, que allí tenemos las puertas abiertas para que se inscriban. Bueno, pues ya para terminar, pues termino como he dicho al principio, ¿no? Pues trabajamos unidos para educar y prevenir en salud. Llevamos 4 años trabajando bajo las directrices del Plan Local de Salud, un plan participativo y muy activo, y todo eso ha sido y es gracias a todas las asociaciones, a nuestros centros sanitarios, a otras instituciones y sobre todo a los ciudadanos. Cabra es una ciudad saludable, trabajamos para reforzar los activos de salud por una salud positiva, pero eso lo tenemos que hacer entre todos. Gracias a todos los que lo hacen posible, a todas las instituciones que colaboran y que hoy están aquí representadas por Antonio Jesús, Pilar y Vicky, y a los cuales les agradezco que me acompañen en esta rueda de prensa. Y las gracias más especiales pues se las quiero dar a Marisi Llévenes, coordinadora del Plan Local de Salud en Cabra. Ella está siempre en un segundo plano, pero es una clave fundamental para el desarrollo del Plan Local de Salud aquí en Cabra.